Bien, muy buenas tardes, profesores. Se está replicando el sonido. Ok, listo. Muy buenas tardes, profesores y profesoras. Reciban nuevamente la bienvenida de parte de la editorial Escuela Activa. En esta tarde estamos desarrollando una serie de capacitaciones preparadas especialmente para ustedes. Bien, vamos a iniciar con el tema de estrategias de lectura. Vamos a compartir ciertas experiencias que hemos ido, tanto mi persona como ustedes, han ido desarrollando, elaborando e innovando en el aula a lo largo de su experiencia docente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente a los que están ingresando. Bien, iniciamos. Mi nombre es Andrea Gamarra, soy especialista del área de comunicación, plan lector de la editorial. Y bien, comenzamos desarrollando este concepto importante, que es la competencia número 8, que viene propuesta dentro del currículo nacional. Bien, esta competencia número 8 nos refiere a la competencia de la lectura. En este caso se llama lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Esta competencia que se refiere a la lectura nos va a plantear a la lectura como un proceso interactivo o una interacción dinámica en la cual van a interactuar tres elementos importantes, que son el lector, el texto y a su vez ambos elementos dentro de un contexto sociocultural. ¿Ok? Entonces, partimos desde este concepto como la lectura como un proceso interactivo, no la lectura como un proceso pasivo, ¿ok? Es un proceso interactivo donde hay una dinámica constante. Es por eso que nosotros vemos en la actualidad a la lectura como una especie de conversación entre el texto y el lector. Ya no vemos la lectura como antes se trabajaba de manera tradicional y que tal vez muchos de nosotros hemos sido educados y formados en la escuela de esa manera, ¿no? Una lectura pasiva donde solo era el lector estudiante con su texto, ¿ok? Era una lectura silenciosa, no quiere decir que la lectura silenciosa sea inadecuada, es una forma más y se trabaja en un momento determinado, pero no siempre, ¿cierto? Porque tiene que haber un diálogo constante, no solo del lector con el texto, sino incluso una lectura compartida en el aula con los compañeros y con el docente, ¿ok? Ojo, la hora de lectura tampoco es un momento donde el docente va a leer para los estudiantes solamente, porque a veces se está viendo que se está trabajando la hora de plan lector de esa manera, ¿no? Donde el docente toma el libro, el texto de plan lector y lo lee para sus estudiantes, que también está bien por momentos, de acuerdo a la secuencia que el docente vaya a haber planteado, pero no es la única manera. A ver, un momento, estoy escuchando doble. Voy a configurar esto. Ya, ¿me escuchan bien? ¿Me confirman por el chat, por favor, si me escuchan bien? Porque yo estoy escuchando doble. ¿Sí? Ya, bien. Lo importante es que ustedes me escuchen bien. Ya yo me escucho de manera doble acá. Bueno, continuamos entonces. Entonces, mencionaba que la lectura debía ser un proceso, o debemos considerarlo como un proceso interactivo, como una especie de conversación entre el lector y el texto, ¿ok? Bien, ¿cómo se va a desarrollar esta lectura? Iniciando por los saberes previos, ¿no? Vamos a recopilar los saberes previos, ya sea de la experiencia lectora del estudiante o de su conocimiento previo en general. También se van a plantear los propósitos de lectura, ¿ok? ¿Y para qué nos va, o para qué le sirve a la persona, al estudiante en este caso, leer? ¿Qué es lo que va a desarrollar? ¿Qué es lo que va a lograr con una lectura comprensiva, con una lectura desarrollada, digamos? Va a lograr esto va a contribuir a que se desarrolle
de manera personal y a su vez logrando el desarrollo personal de cada uno de los estudiantes, esto enriquece y va a lograr el desarrollo de su propia comunidad. Por eso es que justo ayer también mencionaba, ¿no? Vemos el nivel de comprensión lectora que tiene de manera general el país, ¿no? En qué puesto está ubicado entre los últimos países con el nivel de comprensión lectora muy bajo, y vemos también cómo es la realidad de nuestra sociedad, una sociedad que no es crítica, ¿verdad? No es crítica, no es reflexiva ante la realidad nacional que vive, ¿cierto? Y esto también esto se desarrolla, este nivel de ser críticos, analíticos, se desarrolla también, pues, producto de una comprensión lectora óptima, una comprensión lectora adecuada. Si los lectores, pues, no pueden ser críticos, reflexivos, frente a un texto, imagínense cómo vamos a lograr ciudadanos críticos y reflexivos ante su propia realidad. ¿Ok? Entonces, esta es una de las grandes importancias de la lectura, contribuir a la comunidad como tal. Muy bien, continuamos entonces. Esta competencia de leer diversos tipos de texto enmarca 3 capacidades que son: obtiene información, infiere, interpreta y reflexiona y evalúa la forma, el contexto, el contenido y el contexto del texto. A su vez, cada una de estas capacidades se refiere a cada uno de los niveles de comprensión lectora. Es así que la capacidad obtiene información del texto escrito corresponde al nivel literal, la capacidad infiere e interpreta corresponde al nivel inferencial interpretativo y la capacidad reflexiona y evalúa corresponde al nivel crítico valorativo, ¿correcto? Bien, a su vez, las capacidades, vemos el siguiente nivel en pantalla, vemos hay una relación con los desempeños, ¿no? Estos desempeños están planteados en el programa curricular de educación secundaria y vemos que los desempeños están propuestos de acuerdo a cada uno de los 5 grados del nivel secundario. Bien, entonces partiendo de lo que acabo de mencionar, vamos a entender a la lectura o la actividad de leer como el proceso interactivo entre el lector, que van a ser los estudiantes, el texto, y esto se enmarca dentro de su contexto sociocultural. ¿Por qué? Porque precisamente este contexto sociocultural es lo que va a enriquecer sus saberes previos, pues, ¿no? Por ejemplo, según la teoría de aprendizaje de Jean Piaget, nos habla de la asimilación, la acomodación, ¿no? El lector va a asimilar información nueva, ¿verdad? Va a asimilar información nueva del texto que está leyendo, pero el lector no es una tabla blanca, el lector ya tiene conocimiento previo. Entonces va a haber un choque, un encuentro entre la información, mi conocimiento previo como lector que yo ya manejo y el conocimiento que me está trayendo este nuevo texto. Va a haber un encuentro entre esos dos contenidos, entre esos dos esquemas y se va a dar el proceso de acomodación. Se asimila la nueva información, se acomoda con mis conocimientos previos y se da al fin un equilibrio cognitivo, ¿ok? Eso es lo que básicamente nos propone Jean Piaget con la teoría de aprendizaje, ¿no? Y es que así es el aprendizaje, hay una asimilación, una acomodación y por fin nuevamente se logra el equilibrio cognitivo y ahí es donde se da el aprendizaje. Igual en la lectura, porque la lectura también es un modo de aprendizaje, ¿cierto? Muy bien, continuamos. Bien, específicamente en el caso de plan lector, nosotros tenemos a nivel nacional, ¿no? Esto está normado, está en la norma técnica. ¿Cuáles son los objetivos específicos del plan lector? Por ejemplo, el primero, promover la creatividad, la imaginación y el pensamiento crítico de la autonomía. Pensamiento crítico, es muy importante del lector, ¿no? Muy bien, entonces este punto es el primer objetivo. El segundo, promover experiencias de lectura, donde los estudiantes con diferentes necesidades y en diferentes contextos del país lean por sí mismos y a través de la mediación.
Punto importante, mediación. Nosotros los docentes somos mediadores, ¿ok? Y más aún en la secuencia del plan lector vamos a mediar. Es por eso que simplemente no está, la lectura no se trabaja con el estudiante que lea solito, no. El docente va a estar ahí activamente también mediando, procurando mediante preguntas, conjeturas, que el estudiante pueda ir reflexionando y también asegurando nosotros que se esté desarrollando una comprensión adecuada. Entonces nosotros vamos a mediar, no vamos a dar respuestas, vamos a mediar. Siguiente objetivo, promover el acceso y disponibilidad a los diversos tipos de textos. ¿Okay? Siguiente objetivo es contribuir en el desarrollo del comportamiento lector de los estudiantes, considerando sus prácticas de lectura. Generar diversas experiencias de la lectura. Y importante, miren, ¿qué más nos dice? Que aseguran el desarrollo de las competencias comunicativas de lectura, ya sea la escritura también y la oralidad de los estudiantes. Claro, porque precisamente la lectura permite que yo desarrolle también mi escritura y mi oralidad, ¿no? Porque estas son las habilidades comunicativas que no se desarrollan pues, de manera aislada, ¿no? Vienen de manera relacionada, digamos, ¿no? Fomentar el uso de diversos espacios, no solo fomentar la lectura en el aula o lugares convencionales como la biblioteca, el aula, ¿no? Sino también puede ser en el patio, en el jardín, podemos salir al parque, tal vez de la zona de nuestra comodidad, podemos programar una visita a la Biblioteca Nacional, que tiene salas de lectura, ya sea en el centro de Lima, por la avenida Bancay o en San Borja. Podemos programar visitas a la Casa de la Literatura, que tienen programas en los cuales nosotros como docentes podemos llevar a nuestros estudiantes y nos brindan sus espacios, nos brindan ciertas sesiones en la misma Casa de la Literatura. Y estos son servicios completamente gratuitos, simplemente necesitan ser coordinados previamente. Entonces, fomentemos también usos diversos, ¿no? Más allá del aula. Y también vinculemos a la comunidad educativa. Por ejemplo, en el último objetivo se nos precisa incentivar la conformación de una comunidad de lectores con la participación y el compromiso de la comunidad educativa. Vinculemos a los padres de familia en la lectura también. No solo hay que dejar la actividad de lectura con los estudiantes en el aula, no. Vinculemos a la comunidad educativa. Muy bien. Ahora, ¿por qué será necesario enseñar estrategias? ¿No? ¿Por qué será necesario trabajar estrategias de lectura? Mencionábamos que era para que lean, obviamente, pero para que estos lectores sean más que decodificadores simplemente, ¿no? Que también sean lectores autónomos, que además de comprender, ellos sepan, interioricen estas estrategias y les apliquen ya de manera autónoma, ¿no? Y así puedan enfrentarse o puedan comprender cualquier tipo de texto, ¿no? Muy bien. Siguiente, vemos que para poder desarrollar ciertas estrategias de lectura vamos a estructurar o vamos a enfocarnos en que la lectura tiene momentos. 3 momentos importantes, el antes, el durante y el después. Durante el momento de antes de la lectura, vamos a iniciar recuperando saberes previos. Vemos en pantalla, tenemos el libro Rebelión en la Granja, de George Orwell. Pertenece a nuestra colección Lectura Activa para el nivel secundaria, 5º grado. Y cómo podemos iniciar recuperando los saberes previos de nuestros lectores, de nuestros estudiantes, planteando las siguientes interrogantes, ¿no? Ustedes pueden contestar también por el chat. ¿De qué tratará el texto? A ver, yo visualizo el título, Rebelión en la Granja, incluso la tipografía, visualizo que la ilustración está como en la noche, en la oscuridad, atrás hay unas rejas, o unas cercas, pueden ser de una granja, y porque el nombre también, el título del libro me sugiere eso, ¿no? Que el lugar o la historia se va a desarrollar en una granja y que se va a tratar efectivamente de una rebelión. Ahora, ¿qué es rebelión? ¿Qué entienden los estudiantes por rebelión?
Animalitos rebelándose, nos dice el profesor Walter Antonio. Claro. Ahora, ¿contra quiénes? Miren, con las mismas respuestas de los estudiantes nosotros podemos ir desarrollando. No solo es 6 preguntas, las escribo en la pizarra o las proyecto y me responden, listo. No, es dialogar. Ahora, ¿de qué tratará el texto? Nos responde el profesor Walter, animalitos rebelándose. ¿Ok? Nada más le diría. ¿Cómo es que usted o a los alumnos, nos referimos a los alumnos, cómo es que ustedes deducen eso, ¿no? O por qué es qué los ha, qué información ha hecho que ustedes planteen esa idea? Nos dicen, es una metáfora sobre la política. Claro, es una metáfora, es una simbolización, ¿no? Puede ser. Tal vez los estudiantes no nos respondan de esa manera, ¿no? Porque en el caso de ustedes, pues habrán leído ya el libro, ya tenemos nociones más desarrolladas, ¿no? Bien, ¿de qué tratará? Nos podrán decir de rebelión de animalitos, ya. ¿Pero qué entendemos por rebelión? Podemos decir, ¿qué es la rebelión? ¿Contra quiénes se rebelan? ¿Por qué se rebelarán? Muy bien, la Miss Rocío nos dice, porque los perros están agresivos. ¿Puede ser que el cerdo se rebela contra los perros? Puede ser, ¿no? Entonces, estas van a ser predicciones de los estudiantes, ¿no? Muy bien, el profesor Walter nos dice, porque buscan justicia. Muy bien. Todo es posible, porque estamos en una etapa de predicciones. Entonces, visualizando las imágenes o la imagen de la portada, es que van a ir, los estudiantes van a plantear sus predicciones. ¿Qué les gustaría saber del tema, no? ¿Qué les gustaría saber? Me gustaría saber quiénes se van a rebelar contra quiénes, ¿no? Me gustaría saber si la rebelión va a salir bien o si esta rebelión va a ser, va a ser oprimida, relegada, qué va a suceder, qué tipo de texto es, explorando también en el libro físico, vamos a ver que tiene una estructura de párrafos, entonces podemos ver que es un texto narrativo, a qué género textual pertenece, incluso esa información viene en las actividades previas, ya que el libro está estructurado en actividades previas, obra literaria y, y actividades posteriores, y vemos que, por ejemplo, en la página 12 ya nos dice, ¿no? ¿A qué género textual pertenece? Esta es una novela. Entonces, también está la información mediante infografías diseñadas para la edad de los estudiantes. Vemos que van a encontrar también cierta información previa a su lectura. ¿En qué formato textual? Ya, ¿qué tipo de texto es? Es narrativo, muy bien, y género es una novela en este caso. Bien, continuamos, reconociendo la situación comunicativa, ¿no? Planteamos preguntas como quién escribió el texto. En este caso tenemos El color que cayó del cielo, de H.P. Lovecraft, La peste escarlata, de Jack London. Podemos sugerir las siguientes preguntas. ¿Para qué el autor habrá escrito el texto? Puede ser porque quería expresar lo terrorífico de una pandemia, de una peste. Acá, por ejemplo, podremos preguntar a los estudiantes, ¿no? ¿Qué es una peste? Y para ellos ya no es algo ajeno a su realidad, ¿no? Porque nosotros hace unos años ya hemos pasado por eso, la pandemia, ¿no? La pandemia ha sido una etapa de peste, ¿no? Este término se usaba antes, pues no era una peste, pero en sí vemos que es una pandemia, ¿no? Una enfermedad que azota al mundo en este caso. ¿A quién está dirigido? ¿Qué tipo de registro lingüístico emplea? ¿Formal, informal? ¿Para qué van a leer? Entonces, acá van a plantear también sus propósitos de lectura. Bien, y durante la lectura podemos desarrollar la relación con otros textos y experiencias. Por ejemplo, si nuestro estudiante está en quinto de secundaria y previamente el año anterior en cuarto de secundaria leyó el libro La Metamorfosis, ahora está leyendo o ahora va a leer La peste escarlata. ¿Qué relación habrá entre ambos libros? A ver, docentes, ustedes han leído estos libros, ¿qué relación podríamos identificar?
¿no? Cuando relacionamos un texto con otro, estamos desarrollando la intertextualidad también. ¿Qué podría tener en común la metamorfosis con la peste escarlata? De acuerdo a los temas que abordan, ¿alguna idea? Bien, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, La peste escarlata es un libro que nos narra cómo una peste, en este caso, su nombre está en el título, la peste escarlata azota a la humanidad y nos va a poner en evidencia que lo que más va a sufrir la humanidad en el contexto de la novela no va a ser la peste, sino la indiferencia de las personas, ¿ok? Su falta de valores, ya que al estar enfrentados a una pandemia, van a tratar de alejarse de los que están contagiados, van a tratar de salvarse, que obviamente es una reacción humana, ¿no? El querer salvarse, pero va a poner en evidencia los antivalores de las personas, ¿ok? Y en la metamorfosis, ¿qué sucede? Va a haber una transformación, ¿no? Del personaje principal en un insecto, pero también pone en evidencia la deshumanización, ¿no? Cómo esta persona despierta, Gregorio Sansa, y al verse convertido en insecto, en vez de preocuparse por su aspecto, por qué va a ser ahora de su salud, que sería lo primero que nos debería alarmar, se preocupa por qué ya es tarde para ir a trabajar o cómo va a llegar al trabajo. Entonces está ensimismado en su trabajo. Cómo se ha ido deshumanizando y cómo su familia, en vez de preocuparse por él, su padre, su madre, su hermana, están incómodos más bien porque así como insecto ya no puede trabajar, ya no va a tener, ya no va a poder solventar a la familia. Entonces también ahí nos muestra los antivalores, ¿no? En ambos casos yo creo que ambos libros apuntan a la deshumanización. Tanto la peste escarlata, el hombre se deshumaniza, es tan egoísta que la civilización, en el caso del libro La peste escarlata, se pierde la civilización. Van a vivir como seres primitivos, digamos, de manera salvaje van a vivir. ¿Por qué? No solo por la enfermedad, sino por la actitud llena de antivalores que tuvieron los hombres en esta obra, ¿no? Los hombres como humanos en general, ¿ok? Entonces, de esa manera puedo relacionar ambos libros, ¿no? Siguiente. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. También vamos a desarrollar la organización del texto y de las inferencias. Podemos plantear las siguientes interrogantes, ¿no? ¿Qué tipo y qué género textual es? ¿Cuál es el hecho más importante? Estructuramos nuestra lectura en inicio, en identificación del problema, hay un conflicto en la narración. ¿Cómo se va a solucionar este conflicto o problema? Y también apuntar a la comprensión de ciertos términos que para el lector pueden ser desconocidos, ya que no son parte de su vocabulario de uso cotidiano. Por ejemplo, en pantalla vemos una serie de términos que tal vez viéndolos así de manera descontextualizada, viéndolos así como una lista simplemente, dudemos en su significado o incluso no sabemos el significado de ciertas palabras, pero viéndolo dentro de un párrafo, ya contextualizando estas palabras, nosotros podemos inferir el significado de estos términos, ¿no? Y precisamente esto es lo que sucede con los estudiantes cuando se enfrentan a la lectura de una obra, de una novela, de un cuento. Van a tener esta consulta, ¿no? Y nos van a preguntar, ¿qué significa tal palabra? ¿No? ¿Qué significa escabulló? ¿Qué significa vacilante, raído? ¿Ok? Entonces, mediante la lectura de todo del texto o de la oración o del párrafo donde se encuentra aquel término, vamos a guiar al estudiante para que deduzca el significado. En el caso que no se logre deducir el significado, vamos a indicar a que consulte el diccionario. Es importante aún emplear el diccionario, se ha dejado de lado, ¿no? Incluso ya sea virtual.
A veces el estudiante de frente pone en Google, ¿no? Significado de tal, pero no revisa fuentes confiables. Tenemos en la red, tenemos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, hay que enseñarles a consultar constantemente, o bueno, cuando lo necesiten, ¿no? Hay que dirigir a los chicos a que consulten el diccionario. Muy bien, después de la lectura, vamos a desarrollar la redacción de resúmenes. Pueden diseñar organizadores gráficos como diagramas, los mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros comparativos, pueden elaborar infografías, ladbooks, los kamishibais, y evaluar también y reflexionar sobre el proceso lector, ¿no? ¿Qué comprendió? ¿Qué dificultades tuvo el estudiante para comprender? ¿Qué hizo para resolver estas dificultades? Desarrollo bien el procedimiento de comprensión. Entonces, estas reflexiones son propias, son autorreflexivas, ¿no? Es parte de una autoevaluación también, de que el estudiante sea consciente de cómo ha desarrollado su proceso de lectura, ¿no? Vienen acá la parte de metacognición también. Y pasamos a la siguiente. A ver, les traigo acá en pantalla la técnica de la tabla SQA. ¿Ok? Esta fue creada por Donna Ogle en 1986. Es un método para mejorar la comprensión lectora y el pensamiento crítico de los estudiantes. Esta técnica consiste en una tablita de 3 columnas. La primera corresponde, la primera columna a la S, la segunda columna a la Q y la tercera columna a la A. ¿Y a qué se refiere cada una de ellas? La S simboliza el qué conozco o qué sé sobre este tema. ¿Ok? La S se refiere a qué sé. ¿Listo? Acá viene la S, lo que sé. Lo que quiero aprender, ¿ok? Ahí es la Q. Y lo que he aprendido. ¿Ok? Antes de la lectura, ¿cuáles son las columnas que podré o que podrán desarrollar los estudiantes? A ver, el qué sabemos, qué queremos saber o qué aprendimos. Tienen la columna S, la columna Q y la columna A. ¿Cuáles serán las columnas que podemos desarrollar antes de la lectura? El qué sabemos, nos dice el profesor. Muy bien. ¿Solo será la columna S? También la columna Q. ¿Qué queremos aprender? Muy bien, profesor Walter. El qué sabemos y qué queremos aprender es para el antes de la lectura. Y para después, para cerrar, desarrollamos el que aprendimos. ¿Ok? Esto lo podemos elaborar en una ficha y lo podemos hacer que el estudiante lo tenga en su portafolio por cada uno de los libros que nosotros desarrollemos. Y no solo lo podemos emplear en el plan lector, sino en todos los cursos, en todas las áreas. ¿Ok? Entonces, esta técnica espero que la puedan emplear. ¿Cuáles son los beneficios, digamos, de emplear esta tablita? Vamos a activar los conocimientos previos, vamos a motivar la curiosidad y el interés del estudiante y a su vez vamos a facilitar la organización de la información, ya que la estructura de esta tablita es muy simple, 3 columnas que van a facilitar que la información esté organizada. Y también va a favorecer la metacognición, ya que los estudiantes van a poder reflexionar sobre su propio aprendizaje. ¿Ok? Así como ustedes trabajan en sus sesiones, yo sé que muchos colegios trabajan, cada sesión se cierra con su ficha de metacognición, que es válido también, podrían emplear también la tablita del SQA. ¿Listo? Continuamos, a ver. También otra actividad para después de la lectura puede ser la elaboración del book trailer. Para que los estudiantes realicen el book trailer, que es un recurso audiovisual, ellos van a tener primero que, obviamente, haber comprendido el texto literario en este caso, preparar también su resumen, ¿ok? Van a tener que seleccionar la información, eliminar la información no importante, van a usar esta secuencia, van a redactar su resumen, luego redactarán el guión netamente del book trailer, designarán funciones, narradores, personajes, ejecutarán las grabaciones, la edición del video,
finalmente publicarlo, ¿no? Que sería la presentación. Podemos realizar esta presentación vinculando las demás aulas, los demás grados de la institución y así de esa manera compartir las experiencias lectoras de los estudiantes. En este caso vemos en pantalla, es un... A ver. Ya, en este caso vemos en pantalla el book trailer. Este es un book trailer de primaria. Muy bien, mediante imágenes el estudiante va a poder mostrar y motivar a posibles lectores, ¿no? A que se interesen por este libro. Entonces, es un producto también que se puede elaborar con los chicos de secundaria. Puede ser también con la participación de ellos se pueden grabar o podemos emplear imágenes, ilustraciones, como han visto en este momento. También tenemos el kamishibai, que es una técnica antigua japonesa que permitía narrar historias, ¿no? Podemos trabajar el cuentacuentos mediante la técnica del kamishibai, ¿no? Que es el teatro de papel. Vemos que esto consiste en tener láminas en las cuales se van a representar las acciones secuenciadas de acuerdo a la lectura que han desarrollado. Entonces, para ello también es necesario que el estudiante previamente haya realizado el resumen, ¿ok? Partimos de la elaboración resumen, la redacción de resumen y posteriormente podrán ilustrar, podrán representar gráficamente cada una de las acciones, ¿no? Las acciones de su resumen en este caso. Pueden elaborar su kamishibai con el butai, ¿no? El butai, que es esta especie de teatrillo, pueden elaborarlo con cartón y de esa manera también apuntar a la expresión oral del estudiante. Ellos pueden narrar de esta manera de qué trató la historia. Incluso podemos vincular distintos niveles. Podemos hacer que los chicos de secundaria narren o realicen este cuentacuentos usando su kamishibai para los niños de inicial, para los niños de primaria, puede ser, entonces podemos así trabajarlo, ¿no? Vinculando distintos grados. Tenemos el artbook, ¿ok? El artbook también es una técnica en la cual podemos representar aspectos generales del texto, podemos acá inferir o analizar los tipos de narrador, los personajes, podemos escribir acá las recomendaciones, ¿no? El estudiante puede compilar acá por qué motivo recomienda el libro, ¿ok? O pueden secuenciar también las distintas acciones de la obra que han leído. Entonces, el artbook también es un recurso. Tenemos en pantalla también la pirámide de Freytag. Muy bien, sus opiniones también en el artbook se puede, el estudiante puede colocar sus opiniones respecto, o sus comentarios, ¿no? Sus apreciaciones respecto al libro. Muy bien, profesor, profesora. Siguiente, tenemos la pirámide de Freytag. ¿En qué consiste la pirámide de Freytag? ¿No? Este es un modelo que fue desarrollado por Gustavo Freytag, que es un crítico literario del siglo XIX. Consiste en un diagrama. Es el diagrama o representación de la estructura narrativa de un texto, ¿ok? Tiene esta forma piramidal y se usa para representar una historia, en este caso, una de las lecturas de los chicos, y tiene 6 partes. El primer punto es la exposición, el incidente, la acción creciente, el clímax,
la acción descendente y la resolución. A ver, ¿cómo lo aplicamos? Vamos a ver una demostración. Para detallar cada uno de los puntos, la exposición se va a referir a al momento en el cual se va a presentar el escenario, los personajes y el contexto, ¿no? Del libro que están leyendo. El incidente, acá se introduce al problema o va a ser aquella situación, aquel incidente que va a impulsar la historia o que va a propiciar que se dé el desarrollo de la historia. La acción creciente van a ser aquellos eventos que aumentan la tensión y van a llevar al clímax de la obra. El clímax es aquel momento decisivo de la historia. La acción descendente van a ser esas consecuencias del clímax. El conflicto va a comenzar a resolverse. Y finalmente la resolución es el final de la historia donde se va a cerrar la trama. Vamos a aplicarlo. A ver, tenemos los libros de quinto de secundaria, por cierto. Tenemos 4 novelas para quinto de secundaria. Bueno, el primero es un texto dramático, ¿no? El médico a palos. Tenemos la novela La peste escarlata, una compilación de cuentos, narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe y la novela de Rebelión en la Granja de George Orwell. Vamos a seleccionar Rebelión en la Granja. Bien, tenemos en pantalla la pirámide de Freytag del libro Rebelión en la Granja. La exposición, vamos a presentar acá el inicio, ¿no? El viejo mayor, que es uno de los cerdos, es un cerdo sabio y el más anciano de toda esta granja, inspira a los animales de la granja a rebelarse contra el dueño de esta granja, que es el señor Jones, ¿ok? Él va a tener un discurso muy motivador, muy motivador y muy inspirador también para todos los animales de la granja. Él tiene un discurso y todos deciden apoyar a la rebelión. ¿Por qué? Porque se sentían explotados por el señor Jones. Hasta las gallinas se quejaban porque les quitaban sus huevos y no los dejaban empollarlos. ¿Ok? Entonces, el siguiente punto, ¿cuál va a ser? El incidente. ¿Qué va a ser esta acción que va a desencadenar o que va a dar pie a que se desarrolle la trama, ¿no? Que serían los animales, finalmente, al haber decidido rebelarse, van a terminar expulsando al señor Jones, lo botan de la granja, se unen todos, se organizan de tal manera que terminan expulsándolo de la granja y van a establecer un propio sistema, al cual ellos van a llamar el sistema basado en el animalismo, ¿ok? Pero pronto nos dice van a surgir disputas entre dos cerdos que van a tomar el liderazgo, digamos, que van a ser Napoleón y Snowball, ¿ok? ¿Y qué va a suceder? Vamos con la acción creciente que nos está llevando al clímax de la historia. Es que estos dos cerdos van a tener la disputa, ¿no? del control, como nos ha mencionado en el incidente. Y resulta que Napoleón va a exiliar, va a echar a Snowball y va a tomar el control absoluto de la granja. Él en ese momento se convierte en el líder de la granja. Recordemos que ya no hay humanos en esta granja, ya no está el señor Jones. Ahora el líder y el que controla todo va a ser Napoleón, que es el cerdo justamente que ven en portada, ese cerdo gris es Napoleón. Y va a manipular la realidad y aumenta su dominio sobre los demás animales. Y siempre él va, a lo largo de la lectura, vamos a ver cómo él siempre va a justificar sus acciones como si esto fuera un trabajo colectivo y si fuera por el bien común de todos los animales, ¿no? Pero va a suceder algo, ¿no? Porque esta rebelión, ¿cómo va a surgir? Por un bien común, por la mejora de todos los animales de manera en conjunta. Pero vamos a ver si sucede eso. Nos dice, el clímax, los cerdos consolidan su poder y se vuelven indistinguibles de los humanos, traicionando los ideales de la rebelión. Vamos a ver a lo largo de la historia que tanto Napoleón y sus seguidores, que son los demás cerdos de la granja, ellos no trabajan de la manera
que los demás animales. Los demás animales incluso van a tener que ser organizados para construir un molino. Imagínense construir un molino. Habían caballos, animales, gallinas. Todos los animales de la granja participaban con trabajo físico, trabajo bruto. Sin embargo, los cerdos se dedicaban, como ellos decían, digamos, a funciones de administrar la granja. E incluso ya no van a vivir en la parte de la granja, sino donde viven, ya no van a vivir con los demás animales, sino se van a trasladar a la casa que era del señor Jones, ¿no? Donde vivía con su familia. Van a dormir en camas, van a empezar a usar las ropas de las personas, ¿no? De la familia del señor Jones, que antes vivía ahí, antes de ser expulsado. Entonces vamos a ver cómo se van transformando sus comportamientos de los cerdos, o sea, de aquellos que están dirigiendo, digamos, la granja, ¿no? Y vamos a ver cómo se va distorsionando toda esta dirección que ellos tienen sobre la granja. En la acción descendente, los animales trabajan cada vez más, va a haber cada vez más trabajos, se les va a acumular las horas de trabajo, les van a decir, desde ahora ya no van a trabajar, digamos, 10 horas, sino van a tener que trabajar más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sucede que el molino se destruye. Nuevamente tenían que trabajar, incluso más arduamente. Entonces van a aumentar sus horas de trabajo, y esto va sucediendo. Por último, tenemos la resolución. ¿Qué va a suceder? Los animales observan, horrorizados, cómo los cerdos y los humanos juegan juntos. Los animales, los cerdos, van a empezar a pactar con los humanos. Los humanos les van a traer productos como, por ejemplo, el alcohol, que les va a gustar a los cerdos, ¿no? Cómo se va insertando los vicios en los animales, en este caso en los cerdos, que son los que dirigen la granja. Y los demás animales horrorizados, pero siempre con la idea en la cabecita de que ellos tienen que trabajar y tienen que trabajar, pero no se dan cuenta cómo los cerdos están dirigiendo o cómo los cerdos están mal dirigiendo a la granja, ¿no? Y cómo el poder que les han dado de dirigirlos está siendo mal empleado. ¿Ok? Entonces, bueno, de esta manera nosotros podemos identificar, los estudiantes van a poder identificar estos 6 puntos y ¿qué están haciendo a su vez? Están resumiendo, ¿no? Resumiendo la trama del libro. Entonces, esto es un diagrama que les va a ayudar para poder aplicarlo con los estudiantes. Se llama la pirámide de Freytag, ¿ok? Pueden tomarlo un pantallazo ahí para que puedan aplicarlo. Bien, también tenemos los círculos de lectura. Los círculos de lectura son grupos lectores, ¿no? O círculos literarios también les llaman, o los grupos de lectura, ¿ok? Entonces, esta estrategia nos beneficia o beneficia a nuestros lectores, ya que ellos van a poder desarrollar el pensamiento también crítico y reflexivo, y de manera colaborativa, ya que miren cómo están sentados de manera circular, mirándose unos a otros, y van a poder comentar, van a poder leer, ¿no? Podemos indicar tal vez como cierre del bimestre, culminar con un círculo literario, en el cual los estudiantes pueden expresar uno por uno, porque la participación tiene que ser de todos, uno por uno, las citas o las partes que más les gustó. Podemos invitarlos a que ya ellos vengan resaltando estas partes y cada uno puede ir leyendo la cita que más le gustó, comentando por qué le gustó más o por qué le impactó más o si es que se identificó tal vez con esa cita, e invitar a los demás participantes a que comenten acerca de la apreciación de su compañero, ¿no? De esa manera, de una manera dialogada, vamos a permitir que tengan una apreciación crítica, reflexiva y de manera colaborativa, que es también muy importante. ¿Ok? Este es el círculo de lectura. En pantalla vemos una escala de valoración. Los invito a propósito de eso a revisar, a leer el libro, a investigar en el libro Evaluación de los aprendizajes de Mabel Conde Marín. Ella es una docente e investigadora y que propone, por ejemplo, en su libro distintas estrategias, y entre ellas también propone los círculos de lectura junto con esta escala de valoración que que nos ayuda como instrumento para poder evaluar también a los chicos. Muy bien. Siguiente.
Muy bien, entonces si nosotros queremos formar un círculo de lectura, en algunos colegios incluso me han comentado que en las tardes los colegios, ya por acuerdo con el docente, un día a la semana tienen un club les piden, ¿no? Que tengan una sesión, puede ser propicio ahí, que ustedes propongan un círculo literario, ¿no? Lo pueden trabajar. Ahora, ¿cómo como docente puedo promover o crear un círculo literario, un círculo de lectura? Sin tal vez haber participado en ellos. Entonces, yo los invito a ingresar a la página de la Biblioteca Nacional. Ahí en la sección servicios van a encontrar un ítem que dice club de lectura. Tienen club de lectura para niños, para niñas. Si ustedes tienen hijos, hijas, sobrinos, pueden inscribirlos. Son servicios gratuitos. Hay para adultos, adultos mayores, personas con discapacidad visual, adolescentes. ¿Ok? Entonces hay una serie de clubes de lectura a los cuales ustedes pueden acceder, ¿no? Viviendo esta experiencia como participantes, ustedes tal vez puedan aplicarlo y replicarlo en sus escuelas, ¿bien? También tenemos la estrategia del libro cartonero, ¿no? El libro cartonero es un tipo de libro artesanal, ¿no? Que se caracteriza porque tiene una cubierta de cartón reciclado, tiene una encuadernación artesanal, el diseño es único porque lo hacen de manera manual, así que la ilustración de la portada, todo va a ser único también, es de autogestión y bajo costo, y también vamos a propiciar la conciencia ecológica, ya que mediante el empleo del cartón, pues vamos a estar trabajando el reciclaje, promoviendo reciclaje en los estudiantes, ¿ok? ¿Cómo se elabora? Reciclamos, seleccionamos cartones, los recortamos de acuerdo a las medidas, a los formatos que querrán emplear los estudiantes, se diseñan las portadas, se usan témperas, plumones, es de manera creativa, pueden ser anillados, pueden ser cosidos, ¿ok? Puede ser de dos tapas sueltas o puede ser un lomo hecho de un solo pedazo de cartón, como ven en pantalla acá en esta parte, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, el estudiante puede escribir su versión o un nuevo final para la obra. Tenemos acá la experiencia de la elaboración de libros cartoneros sobre el libro La llamada de lo salvaje para cuarto de secundaria. Los chicos elaboraron, por ejemplo, la BUDE, El regreso de Book. Book es el personaje principal de La llamada de lo salvaje. Entonces leyeron el libro y por ahí uno de los estudiantes lo tituló El regreso de Book, que sería una continuación, ¿ok? Una continuación, es decir, los chicos acá trabajaron o crearon textos narrativos sobre o seleccionando un personaje de la novela y escribiendo una continuación, ¿ok? Muy bien, entonces esta es la experiencia del libro cartonero. También se pueden elaborar dioramas. Tenemos en pantalla dioramas que son maquetas, ¿no? Maquetas tridimensionales. Puede ser de alguna de las acciones de la obra. Tenemos acá del libro El Principito de primero y secundaria. Se elaboró dioramas con distintos materiales, tecnopor, impresiones, cajas de cartón, plastilina, tecnopor, esferas de tecnopor, plastilina. Entonces, este es del Principito. Incluso acá vemos cómo están representados los distintos planetas por los cuales va a visitar o por los cuales va a pasar a lo largo de su viaje el Principito. ¿Ok? También tenemos... Bien, hasta ahí llegamos. Bien, acá terminamos. Entonces tenemos el diorama, también de las actividades que podemos emplear. Muy bien, profesores. Yo los invito a ver en estos últimos minutos que nos queda a escribir acá por el chat del Zoom qué otras actividades ustedes propondrían, ¿no? Aparte del diorama que hemos visto, podemos trabajar el libro cartonero, como lo hemos mencionado, los clubes de lectura, o círculos de lectura, podemos desarrollar las pirámides de Freitas, ¿qué más hemos visto? El Ladbook, el Kamishibai, el Book Trailer, la tabla SQA. ¿Qué otras actividades podemos desarrollar en plan lector? A ver, yo los invito ya para culminar, que así como he compartido algunas de las experiencias que he podido desarrollar en el aula y fuera del aula también, con los chicos, ¿qué otras experiencias ustedes aplicarían que tal vez se les ha ocurrido o han aplicado ya y que en el aula? A ver,
en el aula, fuera del aula. A ver, nos dice el profesor Samuel, lectura al aire libre es muy efectivo. Muy bien, claro, ¿no? Es muy importante, como mencionábamos, que los chicos lean más allá del aula, ¿no? No solo en el aula. Muy bien, gracias, profesor Samuel. A ver, el profesor Antonio nos dice los títeres, ¿no? Claro, emplear los títeres con el cuentacuentos. Incluso nosotros que somos docentes de secundaria, a veces pensamos, muchos docentes piensan que los títeres ya es algo, un recurso para inicial. No, los chicos pueden desarrollar el cuentacuentos mediante títeres. Incluso como ya son más grandes, los de secundaria, los alumnos de secundaria pueden ellos mismos elaborar los títeres, ¿no? Crearlos, diseñarlos, no solo comprarlos, ¿no? El scrapbook, muy bien, el scrapbook, la pizza literaria, ya, la pizza literaria, a ver si Miss Marlene Quispe ahí sí nos puede dar una referencia cortita, breve, de en qué consiste la pizza literaria. No, me parece nuevo, a ver, ahí compartimos nuestras experiencias. Teatrines y dramatizaciones. Muy bien, ¿no? Es importante la dramatización, ¿no? Empleando teatrines, claro, los chicos elaboran sus teatrines, sus fondos. Muy bien, profesora Erika Celeste, muchas gracias. La profesora Claudia nos dice, el círculo de lectura se ha aplicado. Muy bien, el círculo de lectura, ¿no? O círculo literario, o clubes de lectura, o clubes literarios, ¿no? Tienen distintos nombres. Y también los invito a ustedes a poder ser participantes también de los clubes de lectura de la Biblioteca Nacional, de la Casa de la Literatura, e incluso si buscamos en Instagram y en Facebook, vamos a encontrar que hay otros clubes de lectura, tanto en Lima, a nivel nacional también, que son de acceso gratuito. ¿Qué más? Teatralizaciones, muy bien. Actuar una obra, ¿no? Representar una obra, teatralizarla. Claro, ¿no? Porque de ser un texto narrativo, podemos trabajar también la redacción, ahí ya que los estudiantes produzcan un texto dramático, ¿no? O un guión, en este caso, para que pueda ser representado. Y en ahí también trabajamos la oralidad. Mire, trabajamos redacción, oralidad también, ya que la lectura no es una actividad aislada. Vamos a vincular las tres competencias, es propio, porque estamos o debemos desarrollar como personas nuestras habilidades comunicativas, ¿ok? Que son la lectura, la escritura, el habla, el escucha, la comprensión. Muy bien, profesores. Entonces, muchas gracias también por ustedes haber compartido sus experiencias y también agradezco por permitirme este espacio y poder compartirle también algunas de las experiencias que he desarrollado a lo largo de mis funciones, mis labores como docente. Muy bien. Entonces, sí, han pasado el registro de asistencia. Nuevamente les envío el enlace también, ahí lo están enviando. Y quedo agradecida y me despido. Muchas gracias nuevamente por esta tarde y esperamos que se conecte el siguiente especialista a cargo del área de matemática. Conmigo ha sido todo por hoy. Muchas gracias.